Buenos días a todos y a todas, me llamo Fabián y hoy os doy la bienvenida al capítulo número 5 en el que vamos a hablar de los miedos. Es un tema peliagudo, el tema de los miedos, pero necesario abordarlo con la mayor celeridad posible. Voy a presentaros un relato corto de Humbert Benoit en el que explica claramente cómo vivimos los miedos los seres humanos. Un hombre está de puntillas en una pequeña habitación oscura y vacía, los brazos estirados hacia arriba, las manos aferradas a las barras de una pequeña ventana, única fuente de luz de la habitación. Si se aferra con firmeza e inclina hacia atrás la cabeza, puede ver un pequeño rayo de luz entre las barras superiores. No quiere correr el riesgo de perderlo de vista. Y así sigue tendiéndose hacia el rayo de sol, firmemente aferrado a las barras. Está tan empeñado en el esfuerzo de no perder de vista ese resplandor de luz vital que no se le ocurre soltarse y explorar el resto de la celda. Así, nunca descubrirá que la puerta del otro extremo de la celda está abierta y que él es realmente libre. Siempre había podido salir a la luz del día, con solo haberse soltado. Genial este relato, que explica bastante bien cómo procesamos los miedos, los seres humanos, cómo nos aferramos a ellos de manera muchas veces inconsciente, incluso a veces consciente. Es como decir, nosotros creamos nuestros demonios. Pues es bastante cierto. Sin embargo, todos queremos no tener miedo. Todos sabemos que es algo que nos paraliza y que nos impide ser realmente libres. A veces aparece sin quererlo y sin llamarlo. Es un compañero de viaje que está dormido pero despierta cuando percibe una amenaza. Cuando se activa, altera todo nuestro ser. En primer lugar, vamos a ver directamente cómo afrontamos los miedos. Bien, para ello existe una técnica muy eficaz para poner un escudo o filtro a los pensamientos negativos. Algunos de ellos podríamos tildarlos de miedo. Esos pensamientos negativos que provocan el estrés, que hacen posible la ansiedad y que tantas veces nos impiden tomar decisiones de la manera más adecuada posible. Sin embargo, estos pensamientos negativos no hemos podido tenerlos, pero constantemente son bombardeados por nuestra mente sin ninguna piedad. Como vimos en el capítulo anterior, lo peor es que como nos creemos dichos pensamientos negativos, damos pie a las reacciones emocionales que van asociadas a ellos y por tanto nos sentimos mal por darle vueltas sin sentido a estos pensamientos negativos. Si por el contrario aprendemos a poner ese filtro a los pensamientos negativos, nos sentiremos mucho mejor porque tan solo permitiremos la entrada a nuestra mente a los pensamientos más positivos, esos que nos hacen sentir bien. Cuando tenemos épocas del año en que nos preocupamos más de la cuenta por el trabajo, por la familia, por los amigos, etc., no paramos de darle vueltas a esos problemas y eso no solo no soluciona nada, sino que contribuye a que nos sintamos peor. Por tanto, si nuestra mente fuera un jardín, los pensamientos negativos representarían las malas hierbas. Si por el contrario cogiéramos el hábito de diariamente cortar las malas hierbas, es decir, de deshacernos de esos pensamientos negativos, nuestra calidad de vida se vería significativamente mejorada. Me viene a la cabeza una frase bastante célebre de Jiddu Krishnamurti que decía que el miedo es la incertidumbre en busca de sentido. ¿Y qué razón tenía este sabio? Muchas veces es precisamente ese miedo en forma de velo que nos tapa los ojos, nos tapa la visión de la realidad y muchas veces en esa búsqueda desesperada de control, en esa búsqueda desesperada de quiero tener un poquito de seguridad en mi vida,
terminamos cayendo en las garras laberínticas del miedo. Bien, ¿cómo podemos afrontar estos pensamientos negativos? A través de la técnica de detención de pensamiento. Y te preguntarás, ¿cómo funciona esta técnica? Vale, vamos a ver. El primer paso es que cuando detectemos que nos ha venido a la cabeza un pensamiento negativo que no queremos tener y que nos está fastidiando, no vamos a permitir ni por un segundo que entre en nuestra cabeza. Pero si por algún motivo no nos hemos dado cuenta y ha entrado en nuestra cabeza, lo que vamos a hacer, y este es el segundo paso, es decirnos mentalmente o en voz alta la siguiente frase que actuará como un mantra frente a estos pensamientos negativos. Es decir, vamos a crear un escudo, un filtro, entre comillas, que bloquee estos pensamientos negativos. Y a la larga, es decir, a través de la constancia, vamos a ganarle terreno, vamos a ganar la partida, vamos a ganar confianza, seguridad y por tanto gestión a estos pensamientos negativos. Y conforme vaya pasando el tiempo de manera paulatina, la fuerza, intensidad y frecuencia de estos pensamientos disminuirá significativamente. Entonces, ¿cuál es esta frase, este escudo que podemos usar frente a los pensamientos negativos? Bien, la frase que vamos a decirnos o que vamos a leer frente a estos pensamientos negativos es la siguiente. Este pensamiento no es digno de estar en mi cabeza, porque es un pensamiento irracional. Así que, fuera. Esta va a ser la frase, este va a ser el escudo, este va a ser el filtro que vamos a poner como si fuera una pared de metal, como si fuera un búnker antiaéreo a los pensamientos negativos. Es decir, repetimos, cuando percibamos que un pensamiento negativo estamos dándole más vueltas de las necesarias, que nos está perjudicando, nos está haciendo sentir mal, vamos a repetirnos esta frase en la cabeza, vamos a leerla, vamos a decirla en voz alta o lo que haga falta. Es decir, este pensamiento no es digno de estar en mi cabeza porque es un pensamiento irracional. Así que, fuera. Como hemos dicho antes, lo mejor de usar esta técnica es el hecho de que cuanto más la usemos, más control ganaremos sobre nuestros pensamientos. Como lo mejor de la vida, este ejercicio requiere de constancia, como hemos dicho antes. Es decir, usarla a ser posible todos los días para llegar a ser realmente útil. Un truquillo que suelo, compartir con mis pacientes es que para evitar que se les olvide el usar esta técnica, por si acaso estamos trabajando y estamos concentrados o estamos desempeñando cualquier actividad que nos mantenga la cabeza y la atención ocupados, es ponernos una alarma en el móvil para que en ciertos momentos del día nos suene y nos recuerde que tenemos que usar la técnica. Sobre todo es bastante crucial que las primeras 2 semanas desde el inicio, desde el primer día que empezamos a usar esta técnica para afianzar este hábito, para no solo construir este filtro en nuestra cabeza y que finalmente lo usemos de manera automática. Como cuando éramos pequeños y aprendimos o a través de nuestros padres, el hecho de que todos los días teníamos que cepillarnos los dientes, llega un momento de adultos que lo hemos repetido tantísimas veces a lo largo de los días, las semanas y los años, que el hecho de cepillarnos los dientes lo hacemos de manera automática, porque lo tenemos ya más que aprendido, lo tenemos ya automatizado en nuestra cabeza. Pues en este caso es lo mismo. Por otra parte, vamos a ver una serie de miedos. Vamos a ver los diferentes tipos de miedos que existen y cómo actúan y ejercen poder y control sobre nosotros. En primer lugar, vamos a ver uno de los miedos más comunes,
que es el miedo a equivocarnos. También podríamos meter dentro de este saco el miedo a decidir. Lo que convierte el miedo a tomar una decisión equivocada en una auténtica pesadilla no es la situación en sí, enfrente de la cual tenemos que tomar una decisión, sino cómo percibimos nosotros que debemos decidir. Y la percepción que tenemos sobre lo que hay que decidir, de ella depende nuestras características personales y nuestras capacidades adquiridas. Es decir, Epicteto decía que no son los hechos en sí los que perturban a los hombres, sino los juicios que los hombres formulan sobre los hechos. Es decir, no es el problema en sí lo que nos tortura, lo que nos causa parálisis o lo que nos causa sufrimiento, sino es cómo percibimos el problema, la manera en la que analizamos el problema, lo que nos causa realmente ese sufrimiento. Y muchas veces a la hora de analizar un problema en sí, las posibilidades que aparecen en nuestra cabeza de solucionar este mismo problema son las que muchas veces previamente son las que nos generan ya muchísimo sufrimiento. Por otra parte, tenemos el miedo a perder el control. Este tipo de miedo nos obliga a buscar la seguridad de hacernos con él antes de emprender una acción. Es decir, antes de decidir lo que vamos a hacer, este miedo se apodera de nosotros. Y por otra parte, como en la mayoría de los casos, como no es posible obtener una certeza absoluta, es decir, como no es posible saber a ciencia cierta que la decisión que vayamos a tomar sea la acertada, en este caso lo que nos sucede es que permanecemos atrapados en ese intento de conseguir la respuesta adecuada. Es decir, preferimos quedarnos atrapados en ese bucle de indecisión que llegar a equivocarnos. Sin embargo, incluso en aquellos casos en los que la probabilidad de no tener el control sobre las cosas es infinitamente baja, el análisis que hacemos de manera obsesiva de todas las posibles soluciones es precisamente lo que hace que surjan esas dudas e inseguridades. Y finalmente las que consiguen retrasarnos o incluso bloquearnos. Al final necesitamos comprender que ninguna decisión puede ser segura al 100%, porque nadie controla el azar, nadie controla lo que va a suceder dentro de 2 horas, 2 días o 2 meses. Sin embargo, lo que puede echar por tierra este azar es incluso una planificación perfecta. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces esa planificación echa por tierra la espontaneidad, incluso la toma saludable de decisiones. Los miedos que se producen por amor pueden ser miedo a la pérdida de un ser querido, miedo a su traición por infidelidad, miedo al conflicto con esa persona o a tener problemas con esa persona, miedo a ese estado o circunstancia a resolver y que este problema suponga un trance que atente contra el bienestar diario. Bien, este tipo de miedos se pueden agravar si se mezclan con los típicos mitos sobre el amor romántico que, lejos de ayudar, no hacen sino acrecentar estos tipos de miedos y que terminemos por soportar todo el sufrimiento que nos traiga dicha relación por, en definitiva, el temor final a estar solos. Es decir, algunos tienen cierta adecuación a la pareja, es decir, entre comillas, son naturales que existan, pero no por ello son saludables. Porque muchas veces este miedo anticipado, aunque nuestra pareja no nos dé ningún motivo para tener miedo de que nos cause una infidelidad, incluso aunque no la hayamos sufrido previamente, ya este miedo en sí puede condicionar gravemente a la estabilidad en la pareja si no se aborda de manera adecuada. Bien, por otra parte vamos a ver algunos miedos de corte irracional. En primer lugar, el miedo a la muerte.
Tener miedo a la muerte es como negarse a beber porque después vamos a orinar lo que previamente hemos bebido. Es decir, necesitamos entender que morir es parte de la naturaleza humana, como lo es vivir, y por tanto es una condición inevitable, pero no por ello hay que obsesionarse o autocondicionarse con esto, e incluso usarlo como excusa para no realizar tareas o tomar decisiones importantes a lo largo de la vida. Es decir, necesitamos aceptar que morir es parte de la vida y que lo que necesitamos realmente es aprovechar este regalo que es la vida para hacer lo que nos hace felices, para hacer lo que nos da alegría. Es como la frase esta que dice que prefiero llegar a viejo despeinado y hecho polvo y con una sensación de haber vivido lo que he querido vivir y no llegar a viejo sintiéndome cansado, sintiéndome triste, arrepentido. Es como esas dos caras de la moneda. Al final la vida pasa en un suspiro y es mejor vivirla a nuestra manera. Por otra parte, tenemos el miedo a conducir un vehículo, bien sea una moto, un coche, un autobús, un avión, un helicóptero, cualquier tipo de vehículo, incluso una bicicleta. El miedo a conducir un vehículo puede deberse o podría estar relacionado con algún tipo de accidente o evento negativo o traumático que se haya experimentado y que haya dejado una huella en nuestra memoria. Sin embargo, este miedo no solo no es funcional, sino que nos aleja de la realidad y en algunos casos acaba por boicotear nuestra libertad de la peor manera posible. Pero como tenemos una gran capacidad para mentirnos a nosotros mismos, nos convenceremos a nosotros diciendo que es mejor coger el transporte público, porque es más barato, más sano y más seguro. Es decir, si de manera libre y voluntaria hemos decidido no conducir porque hace unos meses hemos tenido un accidente con el coche, no pasa nada. Sin embargo, una cosa es tener miedo a conducir, una cosa es tener miedo a coger el coche y otra cosa es tener respeto al coche. Es muy diferente. Una decisión nos va a llevar por el camino de la seguridad y otra decisión nos va a llevar por el camino de la prisión y nos va a boicotear seriamente nuestra libertad. Otro miedo que existe y es bastante común en la sociedad es el miedo a la enfermedad. Miedo a padecer una enfermedad, bien sea crónica o de corta o mediana duración. Es un miedo que precisamente es el que más puede bloquear nuestra salud de manera paradójica. Esto significa que en el proceso de vivir nuestra vida, tanto si somos niños, adultos o ancianos, la enfermedad es también un proceso por el que hay que pasar, nos guste o no nos guste. Es parte de la vida que está en constante movimiento y como no somos máquinas y somos seres dinámicos e imparable cambio, al fin y al cabo, como el clima cambia rápidamente, el estrés puede afectarnos sobremanera y la mala gestión de las emociones también puede ser un factor clave que incida sobre nuestra salud. Al final, podemos cuidar nuestra salud física y psicológica cambiando de hábitos. Pero insisto, más adelante hablaremos de esto en profundidad. Hay un autor que se llama Michel de Montaigne que decía: a lo que más miedo tengo es al miedo mismo. Es un tipo de miedo bastante paralizante, que es como respiro por temor a respirar. Es un miedo muy laberíntico y que al final nos autobloquea de manera muy paralizante. Porque al final el hecho de tener miedo en sí mismo, per se, es una condición inevitable de la vida. Es que al final como respirar o como alimentarnos o como hacer nuestras necesidades. Es algo inevitable, pero que hay que saber gestionar, que hay que aprender a gestionar para que no nos bloquee de manera enfermiza. Por otra parte tenemos el miedo al fracaso. Y es un miedo muy común en emprendedores, en empresarios, en deportistas, etcétera, etcétera. Es un miedo que en la mayoría de los casos puede explicarse debido a una educación excesivamente exigente
en la que primaron la represión y las expectativas familiares. Sin embargo, como mi más querida frase, como el error es el mejor maestro, no hay nada mejor que cometer errores para aprender de ellos. Sin embargo, no se trata de glorificar el error, pero sí de permitirse a uno mismo cometerlos y de darse el cariño y cuidado necesarios cuando se mete la pata. Obviamente, sin caer en la autocrítica negativa, entendiendo que es parte esencial de nuestro aprendizaje y tan necesario para evolucionar como seres humanos como lo que puede ser una saludable alimentación. Es decir, al fin y al cabo, es ese salto al vacío hacia adentro lo que nos va a permitir conseguir la vida que deseamos. Y precisamente es este hecho el que hará que nos demos cuenta de que esa vida que deseamos plenamente, todo aquello que necesitamos, está al otro lado del miedo. A continuación vamos a ver un ejercicio que va dirigido a dos tipos de personas. Por una parte, aquellas que tienen claro que necesitan mejorar y evolucionar. Y por otra, a aquellas que aún no son conscientes de que desean evolucionar, pero han tenido algún suceso en su vida que les indica que algo en sus vidas no anda bien y que empiezan a ser conscientes de ello. En cualquier caso, no te preocupes. Estás en las mejores manos. En las manos de la tutela de los profesionales expertos en desarrollo personal, y con unos sencillos ejercicios descubrirás quién eres realmente, sin máscaras, sin miedos, sin excusas o sin condiciones limitantes. ¿Y a qué necesitas dedicar tu valioso tiempo vital? Queridos compañeros, la vida solo es un viaje de ida, así pues aprovechémosla. A continuación voy a plantearte una serie de 3 preguntas que te llevarán a responder las que hemos planteado desde un inicio. Es decir, ¿quién eres y qué necesitas en tu vida? Por otra parte, tenemos, como hemos dicho, estas 3 preguntas que van a llevarnos por el camino de estar más preparados para hacer ese salto hacia adentro, ese salto al vacío. Primera pregunta, ¿qué es lo que quieres? A través de la contestación de esta pregunta puedes darte permiso para escribir una definición clara y concisa sobre tu vida ideal. En segundo lugar, ¿qué creencias tienes ahora mismo que son incompatibles con el estilo de vida que deseas? Tómate el tiempo que necesites para responder todas y cada una de estas preguntas, pero estoy convencido de que las respuestas te indicarán hacia dónde apunta tu brújula vital. Y tercera pregunta, ¿qué hábitos te pueden ayudar a conseguir la vida que deseas? El camino que emprendas a través de tus miedos será un punto de inflexión en tu vida que te permitirá dejar de alimentarlos. Dejar de alimentar esos hábitos, esas creencias que frenan tus emociones positivas y que te impiden, muchas veces sin que te des cuenta, ser tú mismo o tú misma. Y hasta aquí el capítulo de los miedos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya hecho reflexionar. Para mí, desde luego, ha sido un placer poder traer este compendio de información. Y estamos... El próximo capítulo hablaremos sobre la incertidumbre y cómo afecta a nuestro día a día. Y hasta aquí el capítulo número 5. Gracias por escuchar. Me dais mucha energía para continuar.
Compartid este podcast con quien queráis, con quien creéis que se pueda beneficiar del mismo. Y infinitas gracias por estar al otro lado. Hasta el próximo capítulo.